Hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Les invito a que podamos tener un tiempo de comunión con el Señor, que podamos orar, pedirle sabiduría, gracia al Señor para que entendamos su palabra, entendamos sus propósitos para nuestras vidas. Así que les invito, donde quiera que usted se encuentre, a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos, a clamar, a orar delante de nuestro Dios. Bendito Rey, bendito Señor, a ti te damos las gracias, a ti te damos el honor, a ti te damos la gloria, porque nos has dado vida, nos has dado salud. Gracias a Dios porque estamos bien, porque estamos vivos. Gracias Señor porque tú nos has bendecido de muchas maneras. Y Dios, gracias porque cada día, Dios, que tú nos das es un día más de bendición, es un día más donde tú derramas tu gracia, derramas, Dios, cada día una palabra especial. Hablas cada día nuestras vidas de una forma distinta. Mi Dios, y es nuestra tarea estar dispuestos, Señor, a oír tu voz. Es nuestra tarea, es nuestro querer, Dios, cada día saber más de ti. Mi Dios, en esta hora te damos las gracias por poder reunirnos de forma virtual. Gracias, Dios, por los hermanos que están presentes, conectados en esta señal. Te pedimos, Dios, que tú los bendigas. Gracias porque han tomado un tiempo para poder tener comunión contigo, para poder tener, Dios, una cercanía cada día más de ti. Mi Dios, este tiempo no es en vano, este tiempo es de bendición, este tiempo va a traer a nuestras vidas un renuevo espiritual. Y mi Dios, cada día anhelamos pasar tiempo contigo porque, mi Dios, en este mundo solo encontramos corrupción, solo encontramos injusticia, solo encontramos, mi Dios, desamparo, pero solamente en ti hay paz, en ti hay una dirección clara, en ti, Señor, se despejan nuestros pensamientos. En el mundo hay mucha confusión, en el mundo hay muchas personas, Dios, que andan a la deriva en sus vidas, pero mi Dios, nosotros no estamos así. Tenemos a un Dios que dirige nuestras vidas, tenemos a nuestro Dios que nos ama, que como un Padre amoroso nos lleva a caminos que son, mi Dios, de bendición, que son caminos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a madurar, que nos ayudan a parecernos cada día más a Jesús, a ti, nuestro Señor. Mi Dios, en esta hora te damos las gracias por tu iglesia, porque se ha mantenido firme a pesar de las dificultades, a pesar, mi Dios, de las ofensas o de las persecuciones, ya que tenemos a un Dios vivo que nos fortalece, que nos anima, nos llama a ser valientes. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos fortalece. Leemos en tu palabra, en tus promesas, las tomamos para nuestras vidas, nos fortalecemos en ellas, nos fortalecemos en saber que tú tienes todo bajo tu control. Mi Dios, creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos que tú eres el Dios que ha formado, que ha creado el universo, que nos dio un propósito, quien nos ha llamado a un ministerio, que nos dio una misión. Mi Dios, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder captar, para poder entender, mi Dios, para poder oír tu voz en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde, mi Dios, no hay nada claro. Solamente en ti, mi Dios, está la dirección, en ti está la paz. Mi Dios, fortalece a tus hijos, fortalece a los que están débiles. Mi Dios, trae paz al corazón, al alma, sana las heridas. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están enfermos, para que sean restaurados, para que sean sanados. Mi Dios, te pedimos que tú sanes todavía también del alma, del corazón. Eres tú el que nos puede ayudar a salir adelante en todo aspecto. Te pedimos, Dios, por aquellos que están sin trabajo, para que tú abras puertas de trabajo. Aquellos que están estudiando, dale sabiduría, entendimiento. Dales gracia y ciencia para poder entender y poder, mi Dios, tener buenas notas. Y sean, Dios mío, sal y luz donde quiera que estén. Mi Dios, bendecimos a los niños para que desde pequeños sean instruidos, sean niños obedientes a sus padres. Para que ellos desde pequeños sepan que tú eres
aquel Jesús que vino a salvar a la humanidad, que vino a rescatarnos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque obras en nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que ore para que convenzas, Señor, de justicia, de juicio, de pecado, a todos aquellos que no te conocen. Mi Dios, que cuando se predique tu palabra, cuando se enseñe tu palabra, tu Espíritu Santo obre en los corazones, ya que no somos nosotros, sino que es tu Espíritu, eres tú, Dios, quien hace los cambios en el interior de las personas. Eres tú el que obra, Dios, y tienes, mi Dios, nuestras vidas en tus preciosas manos. Mi Dios, en esta hora también te queremos pedir por tu palabra para que abra nuestro entendimiento. Danos gracia y sabiduría para entender los tiempos. Es bueno estudiar, mi Dios, tu palabra, porque ahí encontramos tu verdad revelada. Ahí encontramos, Dios, bendición, encontramos, mi Dios, cómo tomar buenas decisiones. Mi Dios, te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este estudio. Vamos a continuar con lo que habíamos comenzado hace 2 semanas. Con la historia de la iglesia habíamos visto el primer periodo, que es desde que Jesús asciende a los cielos hasta que la iglesia es derramada, el Espíritu Santo es derramado y viene el Pentecostés. Ahora vamos a ver el segundo periodo de la iglesia, que es la iglesia perseguida. Este periodo comprende desde el año 100 al año 313 después de Cristo. Y no es un periodo bueno, no es un tiempo de alegría para la iglesia, para los hijos de Dios, ya que sabemos que en la vez anterior los últimos apóstoles que quedaron fueron el apóstol Pablo, relatando en sus cartas cómo él se iba dirigiendo hasta llegar a Roma, donde finalmente es ejecutado, y finalmente tenemos a Juan, el último apóstol que queda con vida, quien escribe el libro de Apocalipsis, ahí deportado en la isla de Patmos. Entonces vemos cómo los hijos de Dios están siendo martirizados, están siendo perseguidos. Y este periodo se conoce como el periodo de las persecuciones imperiales. ¿Por qué son las persecuciones imperiales? Porque ya son imperios, son gobiernos que persiguen a la iglesia. No es como hoy, quizás en nuestro país, donde ciertos grupos de personas odian a la iglesia, odian a Jesús, odian a Dios, odian a la institución de la iglesia, odian los símbolos de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, siempre estuvo expuesta a la persecución, siempre desde los tiempos de nuestro amado Señor Jesucristo. Aun cuando no fue continua con los diferentes emperadores. Si bien algunos emperadores romanos no ejercieron una persecución contra la iglesia tan fuerte, pero sí habían otros que eran demasiado crueles. Y realmente los emperadores romanos tenían una motivación, muchas veces, acercarse a la iglesia, acercarse a los cristianos. Pero había algo que les impedía acercarse a los cristianos, y una de esas cosas era que el cristianismo prescindía de los objetos y las formas de adoración. Nosotros los cristianos no tenemos objetos de adoración. Nosotros no adoramos imágenes, ni tampoco adoramos objetos. Todo lo que se encuentra en un templo cristiano o evangélico o protestante son simbolismo, y de ninguna manera podría decirse que se venera o se adoran tales cosas, o se consideren sagradas o santas en el sentido de la adoración. Y es esta la gran diferencia entre el cristianismo y el paganismo que existía en aquella época. Recuerden que el paganismo era todo relacionado a objetos y a formas de adoración. Recuerden que ellos se cortaban, sacrificaban personas o sacrificaban niños, tenían estatuas. Recuerda cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, el apóstol Pablo comenzó a mirar todos los dioses. Esos dioses estaban personificados, estaban colocados como en estatuas. Y ahí recuerda usted la palabra que dice que había uno al Dios no conocido. O sea, ellos, para cada Dios que existiera, ellos le iban a hacer una estatua
Porque ¿qué es lo que querían los emperadores romanos? Querían que todos se sintieran acogidos en Roma, en el Imperio Romano. Todos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los emperadores decían, queremos que los cristianos sean bienvenidos acá. Obviamente todo estaba por detrás un plan económico, ya que entre más personas transitaran por el imperio, más se iba a resurgir la economía. Entonces, los romanos, ¿qué es lo que hacían ellos? Construían templos paganos a otros dioses, cosa que el viajero se sintiera acogido. Cuando llegaba, decía, mira, ahí está mi Dios, o ahí están las cosas que nosotros servimos, acerquémonos. Y se sentían un poco en casa. Y en Pompeya, usted ubica Pompeya, una ciudad. En Pompeya había un templo a Isis, ¿ya? Era una diosa. Y en ese templo, ahí usted lo está viendo, ¿sabe lo que se intentó colocar en ese templo? Una figura de Jesús, una estatua de Jesús. ¿Por qué le digo se intentó? Porque se intentó colocar en el panteón, el lugar donde se adoraban los dioses, dioses con minúscula. ¿Pero por qué el intento fue fallido? Porque los cristianos estaban totalmente en contra de que a Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, se le considerara como un Dios más del montón, como un Dios más de los demás otros dioses. Porque nosotros los cristianos, creemos que es Jesús el único Hijo de Dios y Dios es el único Dios, no hay más. Los demás son falsos. Entonces, el hecho de considerar de que se le colocara una estatua a Jesús o a Cristo, obviamente era considerar que Jesús era como los demás. Y eso obviamente están totalmente en contra de los cristianos, y eso no lo aceptaron. Y es ahí entonces donde hay una dificultad entre los emperadores romanos de acercarse a los cristianos. Era como una pared, donde los verdaderos cristianos no podían comulgar con esas ideas. Y esto lamentablemente no duró mucho tiempo. En este periodo, uno de los hitos es que se formó el canon del Nuevo Testamento. Finalmente se pudo formar los libros canónicos del Nuevo Testamento, que van desde Mateo hasta Apocalipsis. En este periodo ya se terminaron o ya están escritos todos estos libros. Podríamos decir que las personas en aquella época ya se disponía de el Nuevo Testamento completo. Quizás estaba por tomos, quizás estaba por libros, pero ya estaban escritos el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué propició esto? Propició a que se ordenara la organización de la iglesia, que se establecieran apóstoles, que los mismos apóstoles, establecieran obispos, o sea, supervisores, que establecieran líderes en la iglesia, y ahí es donde conocemos a muchos líderes de la iglesia, como Clemente, por ejemplo. Entonces, ahí vemos cómo Dios va organizando y va dándole sabiduría a los hombres. De hecho, hasta el día de hoy las iglesias se organizan con líderes, con personas que están a cargo de esos líderes y así hacia abajo. Y todos tienen que rendirle cuenta a alguien. Y eso propició también a que se desarrollara la doctrina, las principales doctrinas cristianas, principalmente basadas en el credo de los apóstoles, que es una creencia de los primeros siglos, que quizás no está establecido en la Biblia como tal, pero sí tiene que ver con nuestra tradición. ¿Ya? Muchas cosas son establecidas en la palabra directamente y otras cosas son tradición de los mismos hermanos que siguieron evangelizando. Ahora vamos a pasar al tercer periodo. Ahora viene lo que yo le había contado, le había dicho que esta separación entre lo que es el paganismo o estos hombres, el imperio romano, con la iglesia, no iba a durar tanto esta separación. Ahora viene el periodo de la iglesia imperial, que abarca desde el año 313 al año 476 después de Cristo. Aquí mucha gente lo llama como la victoria del cristianismo, porque
¿Qué sucedió? El cristianismo llegó a los reyes, llegó a los gobernantes. Entonces, si ya llegó a ese lugar, podríamos decir que ya venció, porque ya el imperio ya no iba a estar contra el cristianismo, sino que ya iba a estar a favor. Es como si nosotros tuviéramos un presidente cristiano, o un presidente, o un gabinete que sean todos cristianos, y así. Usted sabe, hermano, que lo ideal es una cosa y la real es otra cosa. Sí. Entonces aquí se habla de la victoria del cristianismo y que fue un hecho notable en ese periodo, ya que justamente en el periodo anterior fue perseguida la iglesia, ahora pasó a estar en un lugar totalmente distinto. Pasó de ser perseguida, prohibida, coaccionada y de contar de millares de mártires, la iglesia se convirtió en la iglesia del Imperio Romano. ¿Cómo fue que la iglesia de Cristo llegó a ser la iglesia del Imperio Romano? Constantino decretó la prohibición de usar la cruz como instrumento de muerte y la adoptó en su insignia. Usted conoce la historia de Constantino, un emperador que tomó para sí el cristianismo. Obviamente que no fue tan así como decir que la iglesia era la que guiaba todo. Todo había un interés económico, recuerde. Y aquí es donde comenzó el declive. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Tomaron la causa de Cristo para hacer guerra contra otras naciones. Es ahí donde aparecieron estas cruzadas. Y hermano, durante el año 1000 después de Cristo, el número de personas aumentó considerablemente quienes se consideraban cristianos. Entonces, los gobiernos musulmanes de Palestina no se opusieron a estas peregrinaciones, pero más tarde se comenzó lamentablemente con el robo, la opresión y hasta la muerte de estos peregrinos. Entonces, hasta cierto punto llegó esta tolerancia religiosa de entre cristianos y musulmanes, y finalmente terminó en guerras internas, de robos hacia estas personas que iban hacia Jerusalén, a la tierra santa. Y hermanos, todo este periodo histórico nos muestra que la verdadera iglesia siempre estuvo presente, pero estuvo oculta. Quizás la iglesia estuvo escondida de ciertas acusaciones, de ciertos de la iglesia oficial, en el sentido de que se les consideraba herejes si es que ellos no comulgaban con esto de la iglesia católica. Entonces, hermanos, como les decía, nosotros no somos una derivación de la iglesia católica, nuestras bases están en Jesús y sus apóstoles. Y hermanos, quisiera llevarlos a una conclusión en la palabra de Dios en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Mateo capítulo 5, 10 al 12 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. El mismo Señor Jesucristo en la bienaventuranza, en el Sermón del Monte, nos está diciendo que va a haber persecución. Sea poca, sea mediana o sea mucha, va a haber persecución. Aunque nosotros no sufrimos una persecución como la que se daba en aquella época, hoy en día sí hay persecución. Nosotros no podemos enseñar esta verdad porque puede ofender a los pecadores, y esos pecadores o esas personas ofendidas pueden realmente juzgarnos, pueden llevarnos a tribunales o a mandar a callarnos. Y eso se ha dado lamentablemente. Pero ¿cuál es nuestra labor? Predicar la palabra de Dios completa, sin cortarla,
sin solamente dar lo que nos conviene, lo bonito, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Sí, Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Debemos alegrarnos, dice el Señor Jesús, cuando por su causa se burlen de nosotros. Dice, porque nos espera una gran recompensa en el cielo. Y si a los antiguos profetas los persiguieron, ¿cuánto más a nosotros, si somos hijos de Dios y buscamos hacer la voluntad de Dios? Y también, para terminar, quisiera llevarlos a las palabras del apóstol Pablo, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Una palabra para todos nosotros como hijos de Dios. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Dice: Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Debemos aferrarnos al Señor Jesucristo en tiempos difíciles, en tiempos en que la gente no sabe para dónde ir. Nuestra esperanza está en el Señor. Sí, Señor. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que se te enseñó, lo que se te instruyó, a eso afírmate, y que tu fe esté puesta en Jesús con una conciencia limpia. Dice, muchas personas han desobedecido al Señor haciendo lo que les dicta su propia conciencia. Como resultado su fe naufragó. Y es aquí donde debemos estar firmes en lo que el Señor nos habla en su palabra. Lamentablemente hay muchos cristianos, muchos creyentes que se dejan guiar por corrientes de este mundo. Su conciencia está contaminada por lo que cree, por lo que dicta este mundo, incluso por lo que ofrece este mundo. Así es. En este mundo no recibiremos más bendición que la que nos va a dar nuestro Dios. Así es. No debemos tener esperanza en este mundo, sino en el venidero, en el reino verdadero que va a traer nuestro Señor Jesucristo. No en las promesas de políticos, no en las promesas de ciertas personas. Sí, Señor. Amén. La justicia viene de nuestro Dios. Así Y en es. Él esperamos. Así que, hermanos, les animo a que siga buscando del Señor, les animo a que siga teniendo un tiempo devocional cada día, que se siga conectando en las reuniones para que busquemos siempre el rostro del Señor y nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. Así que, hermanos, les invito a orar. Señor, gracias te damos Soberano, sí. por tu palabra, gracias por estos hombres y mujeres que sufrieron tantas cosas, persecución, Sí, sufrieron realmente ataques, Estaban muerte. comprometidos. mi Dios, porque creían en ti, creían en tu palabra, creían Padre Santo, en que tú les ibas a ayudar a salvar. Mi Dios, así nuestra fe está puesta en ti, no importa lo que suceda en este mundo, tú mismo nos advertiste que iba a haber persecución Sí, Señor. por tu causa y que debíamos ser, mi Dios, alegres, dichosos. Sí, Señor. Mi Dios, gracias. Gracias porque tu iglesia permanece firme a pesar de las dificultades, a pesar de los planes del enemigo. Sigue firme Así es, Señor. contra esos planes, contra esas estrategias. Gracias, mi Dios, por darnos a tu Hijo. Gracias, Jesús, por darnos al Espíritu Santo, porque tenemos fuerza en ti. Tú eres el único que puede purificar nuestras conciencias. Eres el único que puede purificar nuestros corazones, Así es, Señor. nuestras mentes, para hacer tu preciosa voluntad, y que muchas veces, aunque vaya contra este mundo, tú nos darás la valentía y la fuerza para hacerlo. Así es. Dios, bendice a tu iglesia, danos sabiduría y gracia, y ayúdanos a identificar aquellas cosas que no son tuyas y que poco a poco se van metiendo en nuestra vida, se van metiendo en Así es. nuestra doctrina, se van metiendo en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos Sí, Señor. y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, los dejamos invitados para el día jueves a las 20 horas, nuestra reunión general, y también el domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, un nuevo
estudio para los niños, para todos los buscadores de tesoros. Y a las 19 horas una reunión general de alabanza y de oración, conectándose por nuestra página oficial Templo El Señor Proveerá Oficial. Así que hermanos, les dejo extendida la invitación y que el Señor les bendiga.